Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Sergio. Qué bueno. Qué bueno que nos vienes a ver otra vez. Encantado. Oye, me platicabas del tema de qué se puede comprar por el precio del auto más barato a la venta en México. Sí, fíjate que ¿Ya viste algunas cosas? sacamos la lista de los carros más o menos que te puedes comprar por ciento y tantos mil pesos, que es más o menos el costo. 120, 110, 120, Entre ¿no? Por ahí. 110 y 120 mil pesos, ¿no? Pero estábamos viendo la opción de qué te compras en usado, no en nuevo. Sí, claro. Buscamos aquí en Tixus y saqué algunas cosas, mira, te las voy a mostrar. A ver, Por ejemplo, si tú le pones aquí, te sale un Mercedes-Benz clase C 2005. ¿Cómo ves esta opción? De comprarte, digamos, un Spark nuevo. un Spark o un Tsuru, Ajá. que te compres, Un Mercedes clase C. ajá, Mira, obviamente es mucho mejor un clase C por donde lo veas. Para empezar, de coches nuevos, yo no recomiendo ninguno por debajo de 160 mil pesos. Y no es una cuestión de perjuicio, ¿no? No me caen gordos los que no tienen 160 mil pesos para pagar por un coche, es una cuestión de seguridad. A partir de ahí ya tienes coches con ABS y doble bolsa de aire. Antes de ese precio en México no hay coches con ese mínimo de seguridad. Entonces, yo creo que si tú no llegas a 160 mil pesos, mejor comprar otra cosa, mejor comprar un usado que uno nuevo. Entonces, obviamente cuando hablas de usado, el abanico se abre muchísimo, ¿no? Y puedes comprar desde un auto que, si fueras a poner el precio actual en nuevo, se acercaría mucho más a 500 mil pesos, como el clase C 2005 que vemos aquí en Tixus, que un Spark de 120 o un Tsuru de 120 mil pesos, ¿no? El problema, Eduardo, es que yo siento que tú debes comprar el coche que tú podrías mantener si lo tuvieras nuevo. Es decir, si tú solo puedes comprar un coche de 160 o de 180 mil pesos, deberías comprar un coche de esa misma categoría o apenas una categoría, máximo 2 categorías arriba, con el mismo precio. Intento explicarme un poquito mejor. Tú solo llegas a 120 mil pesos. Eso nuevo significa Spark. Como no vale la pena y no recomiendo comprar un Spark o un Tsuru, porque no tiene la seguridad suficiente, entonces cómprate un coche del segmento superior de un modelo relativamente reciente. Entonces puedes comprar, digamos, un Honda Fit, tal vez 2012 o 13, tal vez hasta 14. ¿Sí? O puedes brincar un segmento más y llegar a un Toyota Corolla o a un Ford Focus de un modelo un poquito menos reciente, 211 tal vez, 212 tal vez. Esos coches probablemente los puedas mantener. O sea, si tienes un problema de, no sé, un amortiguador, que muy probablemente vas a necesitar con un coche ya con más de 3, 4 años de uso, es muy probable que tú puedas pagarlo. Si necesitas cambiar los amortiguadores de ese Mercedes que estamos viendo aquí, y tu presupuesto es alrededor de 120, y eso es lo máximo que tu condición financiera lo permite, mejor no. Ahora, si tú tienes una condición financiera que te permite comprar un coche de 350, 400 mil pesos y estás gastando 120 solo porque es para una empresa, es para tu hijo, es para tu esposa o algo por el estilo, esa es una muy buena opción, porque significa que si hay un problema con ese coche, tú sí puedes mantenerlo, sí puedes hacer la reparación sin que te dañe mucho tu economía. ¿Sí? Si no lo puedes hacer, mejor no. Sobre todo los premium. Yo no me iría por un premium. Pero incluso si no es un premium, incluso si dijeras, en lugar de un clase C, vamos a buscar otra opción. Mira, puede ser, por ejemplo, un Outlander.
un Outlander 2006. 2006, parecido en año al Mercedes. Esa ya tiene un mantenimiento menos caro que el Mercedes, ¿no? Si necesitas una afinación, filtros, etcétera, bujías y eso, van a ser, por lo menos en teoría, más fáciles y más baratas de conseguir en una Mitsubishi que en un Mercedes-Benz. Entonces, eso es algo que tienes que pensar con cierto cuidado. Puedes incluso llegar a deportivos que nuevos ni en sueños llegarías, ¿no? Aquí nos salió alguno. Lo teníamos aquí, era un Z3. Bueno, no lo tengo aquí, o un Mini Cooper 2004. Ándale, un Mini Cooper o un Z4, creo que era un Z4. Es un carrazo, ¿no? Entonces, oye, padrísimo. Lo más probable es un coche alemán. Los alemanes son muy buenos para poner nuevas tecnologías de una manera inmediata en los coches. Son muy buenos para hacer coches con una precisión de manejo muy grande. Pero en general la durabilidad no es su fuerte. Y no es su fuerte porque justamente la durabilidad está casi siempre peleada con la innovación. O sea, lo más nuevo que sale al mercado cuando eres un early adopter, significa que eso no está muy probado todavía, pues está recientemente llegando al mercado. Entonces las nuevas tecnologías en general son las menos confiables. Y por lo mismo, vehículos de punta como los alemanes son los menos confiables. Entonces tú agarras un Z4 2003 o 4, que debería ser el del ejemplo, y muy probablemente vas a tener problema con la lona del techo, ya no está en buenas condiciones. Híjole, consigue una, ¿sí? O vamos a imaginar un problema terrible que puede pasar con mucha frecuencia: se descompone la caja de cambios. No, pues ya te cuesta otro carro igual. O más. El costo de la caja de cambio puede ser superior al precio del coche. Entonces dices, es que yo estaba realizando un sueño y se transformó en una pesadilla. ¿Qué sería entonces? ¿Unos 3 años más abajo para que no te vayas tan atrás? Sí, yo me iría por un coche máximo unos 5 años atrás. Pero es que también compara un Spark con un Mercedes. No, claro, lo comprendo perfecto. Y si sí tienes para los cambios, y si eso bueno, era lo que decía hace rato. O sea, si lo que quieres es para tu hijo, tu esposo, o incluso para ti mismo, porque prefieres tener un Mercedes viejito, un Mercedes 2005 que un Civic nuevo, por decirlo de alguna manera, significa que puedes cambiar. En ese caso, yo sí recomiendo esos coches, porque tienes un coche de un nivel muy superior, con más seguridad, con mejor manejo, con terminados, etcétera, por un nivel de precio que tendrías que invertir mucho más para acá, ¿no? Pero solo en esa circunstancia muy específica, solo si tú estás seguro que lo puedes cambiar. Y que no sea tan viejo que un cambio mayor como el de una caja signifique un gasto mayor que el valor del coche. Porque si es así, termina siendo un muy mal negocio. Tú que conoces mucho a las agencias, ¿qué tan serias son en la cuestión cuando ellos reciben un auto y te lo venden en una agencia? No es el nuevo, pero es en su sección de vehículos usados. ¿Sí realmente son serios? Mira, son lo más serio que puedes tener, pero desafortunadamente ni siquiera en estos casos puedes confiar al 100%. Yo he conocido casos de gente que compró un coche en la agencia y ya lo tenía por más de un año y de repente llegaron, ¿sabe qué? Su coche tiene reporte robado, véngase. La policía, ¿no? ¿En de agencia? Federal, en agencia. Entonces, pero se supone que ellos los checan, ¿no? Es lo que te digo. Es lo más confiable que puedes tener y aún así no es 100% confiable. Entonces hubo el pleito con la agencia que obviamente no quería hacerse responsable, pero ahí la Profeco es una aliada. ¿Sabes? Si tú muestras que compraste en la agencia y hubo ese problema, Profeco debería respaldarte y ellos saben, o sea, una empresa de un nivel de responsabilidad y fama y tamaño de una agencia, sabe que no debe pelearse con Profeco. Y es lo que tienes que hacer. Profeco funciona más de lo que uno piensa que funcione. No en todos los casos, no siempre, pero funciona más de lo que la mayoría de nosotros pensamos que funciona.
Bueno, pues entonces la recomendación es comprarlo de 2 o 3 años, que sería lo más conveniente. Sí, Y máximo subir un 5 nivel. años. Subir 1 o 2 niveles. Hasta 2 niveles estás más o menos, digamos, tranquilo. Y eso aplica en todos los casos. Por ejemplo, si tu carro va a ser de 200,000, porque estábamos viendo Ajá. los de 100,000, te vas otros 2 niveles. Sí, Más sí. arriba, subes niveles y quitas años. Sí, mientras más subes de precio, es mejor brincar menos niveles. Ok. O sea, brincar máximo un nivel. O sea, si vas arriba de los 300, 400 mil pesos, brinca un nivel máximo. Y ya. ¿Ves? Entonces, digamos, si tu opción es, puedo comprar un Mazda 6 nuevo que cuesta 420 mil pesos. ¿Y qué tal si en lugar de eso compro un clase E 2013, sí, que costaría nuevo 800, 900 y me va a costar tal vez más o menos lo mismo? Ah, órale. Sí, yo lo prefiero. Sí, en ese caso es mejor, ¿sabes? Porque probablemente tú podrías mantener, es un coche mayor, de mayor cantidad de lo que me digas. Manejo, terminado, seguridad, prestigio, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso sí, pero imagínate, brincar 2 niveles, en el caso de uno de 400 sería ir a un clase S. Y ahí volvemos al problema del mantener. La caja, todo. Exacto. Ok. Ya te capto. Incluso la gasolina, ¿no? O sea, todo el problema es ese, es estar seguro de que los puedes mantener. Sergio, gracias otra vez. Nos vemos. Al contrario, gracias, nos vemos. Adiós. Eduardo, ¿cuál es el mejor lugar para comprar y vender autos usados en internet? Mira, está la página de tixus.com. Es la mejor porque si tú quieres vender tu carro, es de las poquitas que ya quedan que es gratis. O sea, los demás ya cobran. Casi todo el mundo ya cobra. Ese es gratis, gratis, gratis. Si republicas, pones y eso es gratis. Y mucha gente lo ve. Tixus.com. Tixus.com. Bueno, ahí está.